Voy a orar antes de empezar. Dios, estamos aquí otra vez para seguir estudiando la carta que Pablo escribió a los romanos. Queremos entender esto, qué significa ser cristiano. No queremos inventar un camino que no es, ni seguir otros que quizás estén siguiendo un camino que tampoco es. Entonces ayúdanos a entender lo que Pablo entendía, esta persona que tú pusiste como apóstol. ¿Qué entendía él que era el cristianismo? Ayúdanos a entender eso, ayúdanos a sacar también si eso surgen dudas o preguntas, sacarlos a la luz y tener respuestas. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues si les parece bien, me gustaría leer unos de los versículos, y para eso aquí voy a poner compartir pantalla. Y creo que está aquí. Entonces van a ver la pantalla, y pues vamos a empezar con quiero leer algunos de los versículos y luego, sin comentar uno por uno, y luego, aprovechando que estamos empezando más o menos puntual, y luego regresar y comentar a detalle. Estoy agarrando un poco atrás, ya hemos comentado hasta el versículo 18, pero para tener el contexto bien presente de lo que queremos discutir hoy, que va a ser de aquí, Dios mediante, hasta el final del capítulo. Romanos 1:16: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe, perdón. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les obscureció su insensato corazón. Entonces ahí tenemos pues bien leído la introducción. El 1.16, de vuelta, algunos lo pueden tomar como lema: el Evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Creo que me faltó mencionar ahí un ejemplo que me gusta mucho, que es el de un embudo. Y en el embudo, y permítanme aquí cambiar para que vean el embudo y no otra cosa. El embudo, en el versículo 16 vemos, y esta es una gran discusión teológica, ¿no? A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos, es donde viene el embudo. O sea, todos, el muchos, de todos, pero luego se achica la parte del embudo que dice los que creen. Entonces cualquiera es abierto a todos, pero la condición y que elimina a muchos quizás es de los que creen. Entonces es poder de Dios para salvación, lo hemos comentado, no es un libro muerto. Y habíamos pasado al versículo 17, que dice: de hecho en el Evangelio se revela, y les hice ver que esta palabra revela o revelar o revelado, cualquier término, es una palabra clave para entender y sacar provecho del libro de Romanos. Entonces, lo primero que vemos que se revela es la justicia de Dios, o la justicia que proviene de Dios. ¿Y dónde se revela? En el Evangelio. Entonces hacíamos notar que el que no tiene el Evangelio quizás no ve y no aprecia que Dios es justo.
entonces no lo ve, no se le ha revelado, no lo puede ver, no hay dónde verlo. Solo al abrir el Evangelio decimos, Dios es justo, o también hay una justicia de Dios, hay una justicia que proviene de Dios. Entonces, y luego veíamos cómo Pablo empieza lo que no hacen hoy en día los cristianos, los predicadores, la iglesia, perdón que lo diga tan generalizado, pero la iglesia moderna. Y yo viví esto, creo que de mi niñez a mi juventud cambió el asunto. Y en vez de hablar de justicia, hablamos de amor. Pero Pablo es bien importante que él empieza hablando de justicia. Y creo que hasta el día de hoy, si eres una persona que sientes en tu vida que no hay mucha injusticia, creo que eres de la minoría selecta de toda la gente que vive aún hoy en día sobre la faz de la tierra. Hay mucha injusticia. El hombre anhela justicia. Entonces hay un Dios que tiene justicia. Pablo empieza con la justicia de Dios. Al empezar con la justicia de Dios, lo segundo que él hace es hablar de la ira de Dios. ¿Contra qué contrastamos esto hoy en día? La gente habla de amor de Dios, la característica. Y aún la gente no creyente, les hemos grabado en la mente, no estoy diciendo están locos, pero los hemos grabado aquí en la mente, la justicia de Dios. Digo, el amor de Dios. Y dicen, no que Dios es amor, y quieren juzgar todo en base al amor de Dios. Pero realmente Pablo empieza la justicia de Dios, y bajo la justicia de Dios lo primero que dice, o lo primero que habla, es la ira de Dios. Dios está enojado. Y la ira también usa la palabra revelar. Y la ira de Dios viene revelándose desde el cielo, y hablábamos de esto hace 8 días, no estoy haciendo un breve repaso aquí. Viene revelándose desde el cielo. Entonces el enojo, la ira de Dios, y de eso vamos a estar hablando hoy. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra dos cosas: impiedad, que es no tratar correctamente a Dios, e injusticia, que es no tratar correctamente a mi prójimo. Menciona primero impiedad, y vamos a ver hoy que eso toma una importancia. No tratar correctamente a Dios lo menciona primero, y luego no tratar correctamente al prójimo lo menciona en segundo lugar. De los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad, o en la versión 60 dice detienen la verdad. Y Pablo ahora, qué bueno que tiene esto aquí. Acuérdense en que estamos viendo el fruto de que él estuvo, por ejemplo, en la escuela de uno llamado Tirano, enseñando, debatiendo. Entonces Pablo aquí sabe que es necesario ampliar el tema, dar una explicación al tema, y por eso él dice, me explico. Se va a explicar por qué la ira de Dios se revela, por qué Dios está enojado. Como primer parte de revelar, de decir que está enojado, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Aquí la tercera vez, si no me equivoco, si llevo bien la cuenta. Si no, ahí anoten en sus Biblias con un lápiz o algo. Pero aquí otra vez la palabra revelar, alguna forma de la palabra revelar. Teníamos la justicia de Dios se revela en el Evangelio, la ira de Dios se revela desde el cielo, y aquí lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Entonces, aquí podemos ver que Dios, o sea, hay gente, podríamos hablar de ateos. Un ateo es una persona que no cree en Dios, o cree que no hay un Dios. ¿Okay? Y una persona agnóstica dice, yo no sé si hay bases, o sea, ignoro, soy... básicamente alguien decía que la palabra casi equivalía a decir ignorante, ignoro cualquier cosa acerca de Dios. ¿Ok? Pero aquí Pablo
explicando por qué Dios está enojado. Él dice, Dios está enojado porque se ha dado a conocer. Dios está enojado porque se ha dado a conocer. Dios se puede conocer a Dios. Dios es conocible. ¿Okay? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Ahora, es interesante el término lo que se puede conocer. O sea, no es que conocemos todo acerca de Dios. Hay gente que dice, tú crees en Dios, pues explícame esto, explícame lo otro, explícame lo otro. No se trata de eso, pero hay una parte de Dios que es conocible. Hay una parte de Dios que se puede conocer. Y eso, dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. Se evidencia, se muestra. ¿Ok? Pues Él mismo se lo ha revelado. O sea, Dios mismo... y perdón aquí una falla técnica no propia mía, pero vamos a volver a en el Google Hangout. Dame un momento. Medio minuto aquí, vamos a ver. Vamos a salir de esto. Entrar aquí. Esteban. Perdón, vamos a volver a hacer el intento. Iniciar Hangout. Perdón por la pausa, espero que no dure más de unos 20 segundos más, que es una eternidad en video, ¿verdad? Y bueno, ahí, no sé si Memo esté por livestream también, pero Memo se está uniendo al Google Plus, que es bueno porque pues, así yo veo algunos también de los que estamos. Aunque está tardando. Bueno, mientras vuelvo a leer, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. Okay. Ok, a ver, vamos a ver si... Hola David Enríquez, Dios te bendiga. David Enríquez en Texas, qué bueno que no quería interrumpir, pero está ahí. La tecnología, y es una falla del lado de los de Google, como nada más tienen como 200 o 300 millones, miles de millones de dólares. Problemas de Hangout. Vuelve a instalar, listo. Voy a tener que reiniciar la máquina. A ver si eso ayuda. Bueno, reiniciar Google. Perdón. Y si no, hermanos, dame unos segundos más y si no vamos a tener que dejarlos de Google Plus a un lado, quizás mandándoles, encargándoles que se anexen al live stream. A ver, iniciar mi propio Hangout. Ok. Bueno, creo que ahí ya pueden, espero que ya se pueden volver a conectar. Invita a Diana. Ok, bueno, está ahí ya, ellos si se quieren anexar, está bien.
Perdón, hermanos. Seguimos. Hola, Marcelo y Lorena, me da gusto que estén ahí. Perdón las interrupciones tecnológicas. Pablo entonces aquí está diciendo la ira de Dios se revela. Dios está enojado. Y para hablar de que Dios está enojado, él dice, déjame explicarme que él está enojado. O sea, el versículo anterior es, la ira de Dios se revela. Y podríamos decir, yo creo que a los que están casados o inclusive los que llevan quizás una noviazgo, de repente pueden decir, ay, se enojó, ¿por qué se enojó? No supe ni por qué se enojó, ¿no? Entonces, pues Dios, ¿cómo va a ser si Dios se enoja? Dios, pues no tengo ni idea por qué se enojó. Y Pablo dice, no, déjame explicar. Que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. O sea, se puede conocer algo acerca de Dios. Y eso, perdón, déjame, aquí perdí de alguna forma la pantalla en esto, pero se puede conocer acerca de Dios. Lo que se puede conocer, hay algo que se puede conocer acerca de Dios y es evidente, pues Él mismo se lo ha revelado. Este es un tema muy serio, hermanos, y no muy popular. También casi todo lo que está en Romanos no es muy popular, que digamos, en círculos modernos. Pero Pablo no está diciendo aquí, si nos fijamos, no está diciendo quizás puedan conocer algo acerca de Dios. No, Pablo está diciendo, es evidente para ti. Es evidente para ti al grado que eres responsable de eso delante de Dios. O sea, Dios se ha dado a conocer y es evidente porque Él mismo se lo ha revelado. Aquí no se trata de decir, pues yo sí lo vi, como no ves un conejito en las nubes y pues yo sí lo veo y pues yo no lo veo. Sino aquí en este caso es Dios mismo se ha dado a conocer y es evidente. Y Él nos llama a cuentas, o sea, tiene el justo derecho de enojarse, de tener ira con nosotros, porque Él se ha dado a conocer. Él hizo la mente humana, Él hizo la forma en que pensamos, ¿verdad? Y se ha dado a conocer en una forma evidente, y por lo tanto somos responsables de ese conocimiento acerca de Dios, de eso que podemos conocer acerca de Dios. Y esto es muy tremendo. Podemos decir que hay, en teología decimos que esta es la revelación natural, pero entonces, déjame quitar la pantalla. O sea, hay la revelación en la palabra, o sea, Dios dándose a conocer en la palabra de Dios. Y aquí estamos hablando que Dios se ha dado a conocer en la naturaleza también. Entonces, en la naturaleza se ve que Dios existe. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Entonces, Él explicando la ira, dice, pueden conocer. Y todavía nos va a dar más explicación de esto, pasando al próximo versículo. Nos va a dar más información, más detalles de qué está hablando, porque va a decir, o dice, porque desde la creación, déjame poner aquí, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Hay cualidades, características de Dios que son invisibles. ¿Cómo puedo yo conocer o ver o partir o marcar o medir el poder de Dios? Es invisible. Es una cualidad invisible. Pero se percibe claramente a través de las cosas, a través de lo que Él creó. Y Pablo aquí está diciendo, déjame explicar. ¿Cuál es la palabra? Me explico. ¿Okay? ¿Por qué Dios está enojado? Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente. Y de vuelta, Él no está diciendo, podrían percibirse, o si ustedes quieren ser personas de fe, deben de empezar a percibir esto. No, Él está diciendo, Dios lo ha hecho
al grado que cada ser humano es responsable delante de Dios por haber conocido las cualidades invisibles de Él, ¿verdad? Su eterno poder y naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, a través de las cosas creadas, a través de del reino animal, vegetal, lo que es la vida, del mismo vida del ser humano, pero igual la vida de una flor silvestre, ¿okay? Vemos ahí las cualidades invisibles de Dios, de Dios, y él menciona dos: su poder, su eterno poder, y su naturaleza divina. Eterno poder es interesante porque algunos pensarían o argumentarían que antes de la ciencia la gente no explicaba cosas y decían, pues ¿cuál es el poder detrás de esto? Y que ahora con la ciencia no entendemos el poder, pero realmente yo les diría que a través desde digamos los mediados del siglo pasado, con el descubrimiento antes de mediados del siglo pasado, con el descubrimiento de la era atómica, con lo de Einstein y demás, sabemos que todo es energía, todo es poder. Antes si estábamos en estábamos acampando en el campo y alrededor de una fogata y con nuestra cabeza inclinada sobre una roca fría, diríamos, hay energía o hay poder en la fogata, nada más. Pero ahora entendemos que en la misma piedra aparentemente fría está lleno de energía o lleno de poder. Todo el universo está lleno de poder. Y ese poder no es Dios, pero es una forma en que se ha hecho claramente, que se perciban claramente su poder a través de todo este poder. Se perciben claramente a través de lo que Él creó. Y la última frase, de modo que nadie tiene excusa, surgió, creo que hace 2 estudios, un poco el tema de decir, ¿por qué podemos ser responsables si Dios predetermina todo? Que es yo me atrevo a decir, una corriente filosófica que busca meterse dentro del cristianismo. Y lo estoy diciendo muy a la ligera ahí y podemos profundizar en ese tema. Pero a lo que queremos llegar aquí, si bien aquí no está hablando del libre albedrío como tal, claramente Pablo está hablando de responsabilidad individual delante de Dios. Una responsabilidad propia, autónoma nuestra. Yo tengo una responsabilidad. Una responsabilidad que, o sea, yo me vuelvo sujeto de la ira de Dios si yo soy impiadoso, si yo no trato correctamente a Dios. Soy culpable y merecedor sin excusa de la ira de Dios, porque Él me ha dado a conocer a mí claramente desde la creación que las cosas que se pueden conocer acerca de Dios, y dentro de ellos cualidades invisibles como es su eterno poder y su naturaleza divina. Entonces, Dios aquí en esta parte, Pablo está siendo claro de vuelta en lo que yo podría llamar una responsabilidad propia de nosotros. Responsabilidad propia, una responsabilidad que tiene que ver con conocimiento. ¿Ok? Puedo conocer cosas acerca de Dios. Puedo percibir claramente su eterno poder y su naturaleza divina. Enfaticé yo del poder, pero la naturaleza divina pues es simplemente el diseño, la inteligencia, la maravilla de todo lo creado y cómo es que funciona y cómo es que todo va junto. Entonces esto es, y dice, de manera que nadie tiene excusa. Entonces, de vuelta, sin entrar a un tema propiamente de libre albedrío, un tema propiamente de si Dios predetermina, entonces como yo soy responsable. Pablo, si tú quieres estar en las orillas o está en un tema aparentemente, ¿qué podríamos decir? A un lado o perifal, en la periferia del tema central. Pero él está diciendo, tú conoces suficiente acerca de Dios, ¿ok?
que no tienes excusa. Tú conoces suficientemente acerca de Dios que si Dios se enoja, Él es justo en enojarse contigo. Él es justo en tener ira contra ti porque sí lo conoces, sí conoces de sus cualidades. Y bueno, creo que ya alargué un poco el tema, pero vamos a regresar 2 versículos. ¿Cuál es simplemente para enfatizar, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es no tratar correctamente a Dios, y más adelante vamos a llegar al tema de injusticia. Pero impiedad, Dios está enojado contra el que no lo trata bien a Él. Son personas que obstruyen la verdad. ¿En qué sentido obstruyen la verdad? Que Dios, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Él mismo lo ha revelado. Se pueden percibir claramente su eterno poder y naturaleza divina a través desde la creación del mundo, a través de lo que Él creó. Todo esto es claro, de manera que no tienen excusa. Entonces Pablo aquí deja muy asentado una responsabilidad, algo que nos hace acreedores de la ira de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos hace acreedores? En el versículo 21 lo tenemos realmente. O sea, ok, ya vi que hay un Dios, ya vi que tiene poder, ya vi su naturaleza divina. Sí puedo conocer algo acerca de Dios. ¿Cuál es mi culpa con eso que conocí? Bueno, eso que conocí, perdón, me lleva, y habíamos visto allí, los que detienen con injusticia la verdad, obstruyen la verdad, según la traducción de la Biblia que estén usando, y a lo mejor hay otras traducciones con otras frases. Pero el 21 es: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. 2 cosas que Pablo dice que son fuente o causantes de merecer sin excusa la ira de Dios. Y esas 2 cosas son, ahí se me está yendo siempre esto de aquí, perdón. Esas 2 cosas son que debemos de glorificarlo como a Dios y debemos de darle gracias. Debemos glorificarlo como a Dios y debemos de darle gracias. Entonces, como no lo glorificaron como a Dios, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Y bueno, déjame ver si entran los de Google Plus y ahora sí. Hola, Memo. Y creo que entré donde no debía. A ver, vamos a salir aquí porque... Okay. Bueno, perdón, fallas otra vez. En el Google Plus, ahorita les voy a avisar que no voy a seguir yo tratando con esas fallas. No sé si son del día de hoy, lo vamos a seguir adelante. En lo que ellos entran. Entonces, 2 cosas que Dios buscaría o que Pablo diría que son razonables para haber conocido a Dios, glorificarlo. ¿Qué es glorificar a Dios? Y alguien, el otro día, bueno, de hecho mi esposa decía: ¿por qué vas a decir Dios te glorifico? Él es gloria, Él es todo, ¿cómo es que yo te glorifico? Pero la Biblia enseña que debemos de glorificarlo, debemos de atribuir a Él su grandeza, ¿okay? Debemos de atribuir a Dios. Hola Octavio, los que están en Google Plus les aviso que está fallando y vamos a depender más hoy de Livestream. Es Livestream diagonal Esteban Searfos. Ahorita voy a tratar de ponerlo en una pantalla.
Hola, entonces, porque no voy a poder seguir viendo las fallas técnicas, ojalá agarra. Pero si falla otra vez, en vez de arreglarlo, voy a ir a simplemente live stream, y ahorita se los pongo en una hoja para que lo vean, este, la liga, ¿no? Este, livestream.com/ Esteban Searfos. Si no pueden ver el video, formato, font, este, ok, Hangouts de Google. Vamos a poner aquí, compartir pantalla. Los que están aquí, permiten un momentito, y por ahí ya hay una pregunta por lo menos, y pues son preguntas que yo también quiero contestar, obviamente. Dos cosas que Dios esperaría. Ahora, había yo hecho había yo dicho la palabra, y aquí estamos hablando de la palabra impiedad. Impiedad es no tratar correctamente a Dios. Y aquí nos está explicando a detalle la impiedad. La impiedad es no glorificar a Dios. O sea, ¿cómo debe un hijo tratar a su padre? ¿Cómo debe un marido tratar a su esposa? ¿Cómo debe una esposa tratar al esposo? ¿Cómo debe un alumno tratar a la maestra? Todo esto podríamos preguntar. ¿Okay? Pero ¿cómo debo yo tratar a Dios? ¿Okay? Esa es la duda. Ok, entonces, ¿cómo vamos a, bueno, glorificar a Dios? Yo les decía, le vamos a dar gloria, le vamos a asignar en nuestra mente. Si se acuerdan, por ahí la ley decía, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Glorificar a Dios es decir, Él es creador. Él es todopoderoso. O sea, darle a Él y reconocer a Él las características que Él tiene. Eso es lo que vamos a hacer con Dios. O sea, glorificarlo como a Dios. Decir, Dios es grande, Dios existe. En vez de eso tenemos gente que dice, Dios no existe. Niegan a Dios. Dudan que Dios haya sido verdaderamente creador de todo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, glorificar a Dios. Decir, Él es el creador. Él es el que tiene todo el poder. Él es el que tiene toda la sabiduría para hacer todo lo maravilloso que vemos a nuestro alrededor. Es Él. Entonces, glorificar a Dios, por un lado. Y de vuelta, si no glorifico a Dios, veo que existe, no lo glorifico, entonces soy culpable, merecedor, podríamos decir, sin excusa de la ira de Dios. Dios se da a conocer y yo no lo reconozco, no lo glorifico. Y lo segundo es, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Okay? Ni le dieron gracias a Dios. No lo glorificaron ni le dieron gracias. Darle gracias a Dios. O sea, hablamos de impiedad. Alguna persona, un amigo mío, decía, ¿por qué debo yo ir a la iglesia? O sea, no soy una persona que va a la iglesia, no soy una persona que tiene algo que ver inclusive con Dios. ¿Por qué debo de ir? ¿Por qué debo de participar en eso? ¿No? Y yo le di un ejemplo, él es papá. Y yo le dije, imagínate que un hijo, porque dentro de esto la gente también tiene una frase muy clave cuando empezamos a hablar acerca de su relación con Dios. Y la frase es decir, yo no le hago mal a nadie, entendiendo seres humanos, así que yo estoy bien. Pero si Dios existe y yo no, como lo que dice Romanos, yo no lo glorifico y yo no le doy gracias, entonces soy merecedor, sin excusa, sin una explicación, sin algo que me zafe de la responsabilidad, soy merecedor de la ira de Dios que se revela.
El hijo es, supongamos que nosotros tenemos un hijo, yo tengo una hija que va a recibirse de una maestría en mayo y ya mucho inversión emocional, amor, dinero, oraciones para sacar adelante, ¿no? Esta hija, bueno, 3 hijos. Entonces imagínense que uno de los hijos, muy buena gente, la persona más fina del mundo si tú quieres, pero llega un momento donde ellos dicen, desaparecen y ya no hay una palabra de gratitud, ya no hay una carta, ya no hay una hola, ¿cómo estás? O fíjate, quiero que veas lo que yo hice con lo que tú me diste. Ningún contacto, ¿no? O sea, total falta de dar gracias. Entonces, ¿qué tipo de hijo es eso? Pues es un hijo horrible, ¿no? Es un hijo... Entonces, ese es lo que Pablo está diciendo aquí. Es lo mismo acerca de Dios. Que si hemos conocido a Dios y no le glorificamos y no le damos gracias, entonces estamos mal. Por eso merecemos la ira de Dios. Y espero, Marcelo y Lorena, que eso aclara lo que es glorificar a Dios, tenerlo en el lugar correcto. Respetos, Dios, tú eres el creador, tú tienes todo poder, tú tienes toda sabiduría. Entonces eso es lo que es glorificarlo. Ahora, ¿en qué hablábamos, creo que hace 15 días quizás, en qué se ve la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios desde el cielo? Okay. Entonces aquí vamos a ver varias cosas que ocurren. Okay. Aquí varias cosas que ocurren. Y algunos son propios de las personas que están en rebeldía a Dios. Vamos a ir distinguiendo. O sea, inicia con no glorificar a Dios y no dar gracias a Dios. Dios se da a conocer. Lo que vamos a ver, si me adelanto un poco al bosquejar los primeros 3 capítulos o partes de los primeros 3 capítulos. Dios se ha dado a conocer. Primero vemos en la creación y no respondemos correctamente a lo que Dios se ha dado a conocer en la creación. Después vamos a ver en el capítulo 2 que Dios se ha dado a conocer en la conciencia humana, nuestro sentido de bien y mal, nuestra conciencia, y no respondemos correctamente a eso, y por eso somos culpables delante de Dios. Y vamos a ver tercero, en la segunda parte del capítulo 2, que Dios se ha dado a conocer en la Escritura, y no respondemos correctamente a lo que Dios se ha dado a conocer en la Escritura. Entonces, pero aquí en este primero es, Dios está enojado. Una de las razones que está enojado se ha dado a conocer, y somos impiadosos, no damos el trato correcto a Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y los resultados de esto? Y en parte también cómo vemos parte de la ira de Dios que se revela. ¿Cómo se revela? ¿Okay? En vez de darle gracias, o sea, al no tener la idea correcta acerca de Dios, se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Entonces el hombre busca otra explicación. Es una explicación inútil. Y busca esa explicación en un inútil razonamiento. Y quizás no es el lugar aquí, pero hay gente que saca, por ejemplo, teorías de la naturaleza, del origen del universo, del origen de la vida. Y son teorías movidos principalmente en decir, no quiero glorificar a Dios, no quiero dar lugar a Dios. Y muchas veces son inútiles razonamientos, son teorías sin pruebas, teorías sin sustancia real en la ciencia. Y podría yo agrandar eso, pero eso es lo que Dios dice en la naturaleza. Y nosotros como cristianos debemos mantener lo que Dios dice en la naturaleza, así como lo que Dios dice en su palabra. Pero a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Ahora aquí en este paso, Dios no les está haciendo algo, sino la misma persona en rebeldía a Dios se extravía en sus inútiles razonamientos. Okay. Y resultado, consecuencia de extraviarse en sus inútiles razonamientos, en buscar otra explicación que es inútil, consecuencia natural que viene de eso, todavía no se le pone, esto es una acción directa de Dios, pero consecuencia de eso se les oscureció su insensato corazón. Cuando yo me alejo de la verdad,
Entonces empieza a haber oscuridad en mi corazón. Se me oscureció su insensato corazón. Y sigue diciendo, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Aquí todavía es lo que ellos hicieron, se volvieron necios. Okay. Diciendo que eran sabios, pero con inútiles razonamientos se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal. ¿Se acuerdan que estábamos viendo glorificar a Dios? Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Pablo aquí está hablando del hombre que se aleja de Dios y el hombre empieza a adorar imágenes. Y eso es en todas las culturas. Okay, lo vemos mucho en el catolicismo romano que prevalece en muchas partes de Latinoamérica. Pero, digo en otras partes también, pero es una de las partes que vemos. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que son réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Las personas que dicen ser científicas dicen, no, esos eran los ignorantes paganos, ¿no? Pero el hombre hoy en día ya no adora, digamos, una piedra y dice, esta piedra es mi Dios, sino el hombre moderno dice, las características físicas o las leyes naturales en esta piedra, en este globo terráqueo, en esta galaxia, las características, las leyes naturales, las características de la materia, es lo que yo creo que es el creador de todo. Entonces, en cierta forma, eso es una necedad, porque estoy poniendo como creador lo que estoy tratando y debo de explicar cómo es que se creó. Y bueno, podría ampliar ese tema, pero vayamos adelante porque tenemos la meta. Ahora, en el verso 24, o sea, hasta aquí vimos que ellos se alejaron, y como ellos se alejaron, se les oscureció su insensato corazón en el versículo 21. Se volvieron necios en el verso 22. Okay. Pero ya en el 24 podríamos ver parte de la ira de Dios. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Y en cierta forma Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Podríamos, los que tienen niños, tener el ejemplo de un niño, no sé, con tirantes o con un overol, y el niño quiere ir a, no sé, un lodo, o quiere ir a algo así, y está haciendo todo el esfuerzo por ir, y nosotros lo estamos deteniendo ahí de los tirantes o del overol, y en un momento dado simplemente dejamos ir y paz, se van, ¿no? Hacia eso que lo estamos reteniendo. Entonces aquí Dios, en cierta forma, los entregó a los malos deseos de su corazón. Dios en su ira, en su enojo, dice, ok, paz, ya voy a dejar de retenerte de lo que tú estás buscando. Te voy a entregar a los malos deseos que tú deseas, que tú estás buscando. Esos malos deseos, dice en el verso 24, conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Entonces, menciona primero, conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con otros. Si estudiamos el libro de Corintios de Pablo, capítulo 6 principalmente, podemos ver que Pablo dice lo sexual del hombre es algo espiritual. Y de vuelta hay que estudiar con detalle el capítulo para verlo. Pero él está diciendo es algo espiritual. Cuando quitamos el aspecto espiritual mandado por Dios de una relación sexual, degradamos nuestros cuerpos. No somos diferentes que otro animal, X, perro, cualquier animal, ¿no? No somos en nada diferentes a ellos cuando vamos hacia los malos deseos y hacia la impureza sexual. Degradamos nuestros cuerpos unos con otros. Siguiendo adelante podemos ver aquí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí todavía estamos hablando de que lo que la persona en rebeldía a Dios hace.
La persona en rebeldía a Dios cambia la verdad de Dios por la mentira. El que está en contra de Dios cambia la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que el creador. Y aquí seres creados podríamos tomarlo en varios sentidos. ¿Qué tanto el hombre moderno, y no es nada moderno, estamos desde la época del Imperio Romano aquí, qué tanto el hombre, porque ha mencionado la impureza sexual, qué tanto el hombre o la mujer hoy en día adora el cuerpo, adora sexualmente al hombre, a la mujer, o ahora sí que a escoger como ellos quieren. Entonces adoramos al hombre. Pero también al no tener a un Dios, al no tener a Dios creador, Dios que merece toda la gloria, agarramos hombres y queremos hacer de esos hombres dioses. Sí, es el caso de un Hitler. Es el caso podríamos citar muchísimos ejemplos. Pero agarramos una persona, puede ser nuestro papá, nuestra mamá, y dice, wow, él es el hombre que le da sentido a mi vida, la mujer que le da sentido a mi vida. Pues adoramos y servimos a los seres creados antes que el creador. Y hablando de glorificar a Dios, aquí Pablo dice, el cual es bendito, quien es bendito por siempre, o sea, él mismo lo glorifica aquí. Ahora, eso era otra vez en el verso 25, el que hace que está en rebeldía a Dios, cambia la verdad de Dios. Pero en el verso 26 es otra vez, ¿qué hace Dios? Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó. ¿Okay? Y es un tema que yo creo que los cristianos le ponemos demasiado énfasis, pero casualmente en este capítulo sí está el énfasis. Vamos a ver aquí, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y podemos decir, ¿qué es lo que va contra la naturaleza? Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer. O sea, Pablo dice, lo natural es que un hombre tenga una relación con una mujer, pero se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Entonces, Dios los entregó a eso. Eso es interesante. Hay una gran discusión hoy en día si la homosexualidad, nací yo homosexual. ¿Y qué le hago si así nací yo? ¿Qué tal si a las personas que practican el estar hombres con hombres, mujeres con mujeres, les dijéramos, es que Dios te ha entregado a esas pasiones vergonzosas, ¿no? Y dirían, wow, ¿cómo no? Y a lo mejor ya no estarían muy de acuerdo. Pero aquí es Dios está mostrando su ira, y aquí ya no es dejándolos ir a lo que buscaban, sino aquí Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios ya activamente, y ahí podemos ver en parte lo que hablábamos hace algunas semanas, la ira de Dios. Te voy a entregar a pasiones vergonzosas. Y dice, van contra la naturaleza. ¿Okay? ¿En qué sentido estas relaciones van contra la naturaleza? Yo quiero decir algo y es muy fuerte, pero así como es de fuerte, es basado totalmente en la verdad y la lógica y la realidad. Si hombres solo tuvieran relaciones sexuales con hombres y mujeres solo tuvieran relaciones sexuales con mujeres, sería el exterminio de la raza humana. Hablamos de genocidio. No sé si habría una palabra más inclusiva para decir, si solo hombres tienen relaciones con hombres y solo mujeres con mujeres, se acaba. No habría procreación. Se acaba la raza humana. Entonces, la homosexualidad en su sentido puro y completo es un rechazo al mismo hombre. Es un rechazo a que siga la raza humana. Ahora, yo sé que hacen trucos y dicen, vamos a tener inseminación artificial y vamos a adoptar. Y yo estoy totalmente a favor de adoptar hijos, son tan amados como un hijo natural. Pero a lo que quiero llegar, ya ellos no están siendo fieles o 100% a la relación hombre-hombre, mujer-mujer, porque solamente tenemos procreación. Y eso, o sea, estoy defendiendo aquí lo que es natural. Solamente vamos a tener procreación cuando se trata
para ser muy biológico, hablando de inseminación artificial y demás, pero un óvulo y un esperma, representación de un hombre, representación de una mujer, vamos a tener procreación. Entonces va contra la naturaleza. ¿Okay? Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. O sea, Dios les entrega eso y eso trae un castigo propio. Y de vuelta, creo que aquí podemos ver en parte la ira de Dios que se revela en que Dios está dejando que se haga todo esto. Ahora, en esta fase recibieron el castigo que merecía su perversión. Yo sé que hay muchos cristianos que dicen, pues les tocó una enfermedad venérea, el SIDA o X, Y o Z. Pero yo creo que es algo mucho más allá. Yo creo que están degenerados como persona. Yo no soy un experto en esto, pero mi observación personal, por lo que pueda valer, es que las personas gays que yo he conocido están heridos psicológica y emocionalmente, son menos de lo que podrían ser, tienen inseguridades, no tienen la confianza de un creyente que dice Dios me creó, Dios me puso aquí. Entonces, pero en sí mismos recibieron el castigo de su perversión. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Esa es la conclusión de ellos. Y de vuelta cuando decimos, la gente moderna que no toma en cuenta a Dios, no hay nada moderno de no creer en Dios. La Biblia está llena prácticamente desde Caín para adelante, bueno, Eva para ir en un sentido, de gente que rechaza, no valúa el conocer a Dios. Pero como ellos no tomaron en cuenta, no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, si podríamos empezar a hacer una lista, las cosas que hacen los que no glorifican y dan gracias a Dios, pero las cosas que Dios hace a ellos, y aquí vemos uno más, Dios los entregó a la depravación mental. Okay, los entregó a una forma de pensar. Primero habíamos visto por ahí que ellos mismos se hicieron, profesando ser sabios, ellos mismos se hicieron necios. Pero aquí va un paso más allá y Dios dice, yo te voy a entregar a una depravación mental por la ira de Dios. Están entregados a una depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Okay. Y un ejemplo mío, no sé por qué me surge aquí, pero un ejemplo es una persona que se enoja tanto con algo que saca su pistola y se da él mismo un balazo en el pie. Y de alguna forma es un buen cuadro del pecado, de la rebeldía a Dios, porque hacen lo que no debían hacer. Él los entrega a la depravación mental. Y hasta aquí, en cierta forma, hemos estado hablando de impiedad, no tratar correctamente a Dios. Y vimos en el 1.18, creo que lo tengo repetido aquí, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Entonces hasta ahorita hemos estado sobre esto que es la impiedad, el no tratar correctamente de Dios. ¿Qué lugar tiene la injusticia? Pues ahorita lo vamos a ver. Como no tomaron en cuenta que dice aquí, el conocimiento de Dios los entregó a hacer cosas que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, okay, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, de homicidios. ¿Qué injusticia más grande puede haber que homicidios? Disensiones, engaño y malicia. La injusticia entendemos que surge por la impiedad. Al no tener una relación correcta con Dios, empezamos a tratar a nuestro prójimo de una forma que no conviene, de una forma incorrecta. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades. Me gusta enfatizar esa frase porque había un momento muy popular, la frase que dice, el diablo me llevó a hacer eso, ¿no?
Pero aquí no es que nos traigan la tentación de fuera, sino llegamos al grado que nosotros mismos ingeniamos maldades. Entonces todo esto, al no tener una buena relación con Dios, empezamos a hacer cosas que no convienen. ¿Okay? Ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. ¿Okay? Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Entonces, todo esto son cosas que Pablo dice no convienen, pero Dios los ha entregado a eso. Al no tener la relación correcta con Dios, los ha entregado a eso. Son las consecuencias. De vuelta, la consecuencia de la impiedad lleva a este tipo de no tratar correctamente a mi prójimo, que es una injusticia. Pero saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolos, sino que incluso aprueban a quienes los practican. Okay. Saben bien que según el justo decreto de Dios, aquí podemos decir, estará hablando a judíos, pero creo que vamos a ver en el próximo estudio con la ayuda de Dios, al hablar de la conciencia humana, vamos a ver que Dios nos hace ver en nuestro ser, tenemos un sentido de bien y mal, y entendemos que Dios ha dicho estas cosas no se deben de hacer. Estas cosas son malas. Entonces saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolos, sino que incluso aprueban a quienes los practican. Y con el perdón de cierto productor de televisión que está en el estudio, gracias a Dios, me recuerda esto la televisión, ¿no? Las telenovelas. Déjame ver la maldad que yo no hago, pero déjame verlo pasado en pantalla, ¿no? En las vidas de personas, pues, ficticias, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? Pero no solo siguen practicándolos, sino incluso aprueban a quienes los practican. También, como ustedes saben, algunos de ustedes, estoy desde hace casi medio año, más de medio año, viviendo en Estados Unidos, y es impresionante el esfuerzo y la energía y la atención y los gastos y pues simplemente el énfasis de toda la sociedad en decir, pues demos lugar a la gente que tiene otra orientación sexual, que le llaman, ¿no? Y sé que en México y en otras partes también. Entonces aprobamos, a lo mejor ni siquiera estoy practicando eso, pero aprobamos, buscamos darle su lugar, ¿no? Entonces esto es el fin del capítulo 1 de Romanos. Y de vuelta, déjame bosquejar para que sepamos dónde está. El Evangelio son buenas nuevas. Pero para conocer las buenas nuevas debo de conocer, y dentro de las buenas nuevas es conocer, Dios sí es justo. Dios no es el descuidado, Dios no es el no interesado, Dios no es el que pues a veces ahí se va, sino Dios es justo. Y como Dios justo, Él se enoja. Y se enoja primero contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Los que no tratan bien a Dios y los que no tratan correctamente a su prójimo, Él está enojado. Y lo podemos ver en la naturaleza. Y hablábamos de fenómenos naturales, sequías, hambrunas, niños que nacen deformes, personas que mueren de enfermedades en su niñez, por ejemplo. Todo esto, Dios no está contento. Y no está contento porque Él se ha revelado en la naturaleza. Primer punto, vienen dos más bajo este tema. Pero se ha revelado en la naturaleza, podemos conocer a Dios. Las cualidades invisibles de Él se hacen claramente visibles, pero no le hemos glorificado y no le hemos dado gracias. En vez de eso, inventamos toda una explicación, toda una cosa, y empezamos a vivir como cosas que no nos convienen. Y no nada más en lo sexual, sino somos desleales, y podemos repasar algunas de esas cosas: soberbios, insolentes, calumniadores, homicidios, disensiones, engaños, malicias, insensatos, desleales. Todo lo que echa a perder lo que nosotros quisiéramos llevar, la buena vida en todo el sentido de la palabra que quisiéramos llevar. Entonces, pues gracias a Dios por este capítulo. De vuelta, el ejemplo que yo pongo para terminar es que Pablo, después de muchos años meditar en esto, él es como un abogado defensor que está visitando a un preso en su celda y le está diciendo: Señor, mire, a usted lo acusan de esto. ¿Okay? Y como abogado defensor ahí en la celda dice: Señor, a usted lo acusan
de ser impiedad, de practicar la impiedad. A usted lo acusan de practicar la injusticia. Dicen que usted no tiene excusa porque se le dio a conocer Dios. Se le dio a conocer sus cualidades. Y dicen que usted nunca le dio gracias y que usted nunca lo glorificó. Y que en vez de eso en sus vidas ha tenido este razonamiento y ha vivido de esta forma. Y Señor, por eso Dios está enojado contigo. El abogado defensor ahí en la celda diciendo, este es el problema, esta es la acusación. Con eso doy terminado la parte que yo quiero compartir del estudio.